Murcia era una de las ciudades, si no la que más protegida, la que mejor amurallada estaba de Europa. Era una muralla impresionante. Entonces, eso daba una seguridad tremenda. De hecho, Murcia jamás fue tomada al asalto. Nunca la ciudad fue tomada al asalto, porque además de su muralla, que tenía sus puertas, que tenía sus portillos, estaba franqueada, estaba protegida por dos aspectos naturales. Uno era el río. Hola, esto es El Disfraz de Polifemo. Hoy, en El Disfraz de Polifemo, hablamos de la Murcia del siglo XIV. Y lo hacemos a través de esta novela que tengo en mis manos, La sangre del pelícano. Yo era consciente, cuando abordé este programa, de que sabía poco de la historia de Murcia, y especialmente de esta época del siglo XIV. Pero cuando leí esta novela, empecé a comprobar nombres, fechas, conflictos. Me di cuenta de que no es que supiera poco, sabía muy poco de esta época. Por eso, hoy contamos con Miguel Ángel Sánchez en El Disfraz de Polifemo, para que nos hable de la novela y, de paso, nos guíe un poco en este periodo histórico. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Lo primero, darte las gracias por haberme invitado, por haber leído el libro, por darle luz y sobre todo por tu podcast, El Disfraz de Polifemo, que hace una labor interesantísima y sobre todo en este caso por darle luz precisamente a la historia de Murcia, que es muy interesante. Vamos a ello entonces. Lo primero, ¿por qué decidiste escribir una novela histórica ambientada en Murcia? Pues hay varias razones, una de las cuales tú has hecho hincapié en ella. Lo primero, a mí me gusta mucho la historia en general y la historia de Murcia en particular. Soy muy murciano, muy murcianico y aficionado mucho a la lectura, me gusta mucho la novela histórica. Entonces, cuando yo intentaba buscar libros sobre la historia de Murcia, novela histórica sobre Murcia, pues me encontré un vacío tremendo. Hay muy poquitos libros ambientados en Murcia y muchísimos menos ambientados en la historia antigua de Murcia. Entonces, cuando decidí aventurarme a esta afición mía de escribir, pues lo tuve claro. Tuve claro que mi pequeña contribución al universo literario pues iba a ir encaminada pues a dar luz precisamente a esa historia que yo creo, bueno, que tenemos evidentemente y que es interesantísima. Murcia tiene una historia maravillosa, la misma que el resto del mundo, pero que muchas veces, como tú has dicho, somos los propios murcianos desconocedores de ella. Así que, pues, fruto de esa inquietud y de ese proyecto, pues nació la última novela que tengo, que es precisamente La sangre del pelícano. ¿Y por qué lo hiciste con seudónimo? Pues eso no tiene mucha historia, mucha ciencia. En una época en la que yo era más joven, la verdad es que participé en un juego de rol, como hemos hecho todos de joven, y en ese juego de rol tenía que escribir... Bueno, hablo por ti. Vale. Tenía que decidir, me dieron un listado de nombres en el que yo tenía que elegir uno y me llamó la atención Babeluy. Pues la verdad, cuando decidí escribir y publicar alguna cosa, pues no lo tuve claro, bajo seudónimo de Babeluy. ¿Y por qué en el siglo XIV? Pues el siglo XIV a mí me llamó la atención. Como ya he dicho, me gusta mucho la historia de Murcia, y he leído bastante sobre la historia de Murcia, y los acontecimientos que sucedieron al final, sobre todo del siglo XIV, me llamaron muchísimo la atención, porque igual que tú, cuando los leí eran totalmente desconocidos para mí. Y yo dije, aquí hay una historia que contar.
Y evidentemente cuando aquello fue perfilándose, fui dándole vueltas y decidí abordar un proyecto de novela histórica, pues lo tuve claro. El siglo XIV, el final del siglo XIV fue mi objetivo. Un siglo muy, muy interesante. Has dicho que cuando llegaste a determinados acontecimientos del siglo XIV, vale, pero ¿cómo llegas a eso? Es decir, ¿cómo se cruza el siglo XIV y esos acontecimientos concretos que has dicho en tu vida? Supongo que por casualidad, porque suelen pasar las cosas por casualidad. Por casualidad. Ya te digo que yo, que soy muy amante de la historia, apareció un libro de historia de Murcia, que hablaba de Murcia desde los primeros que se cree asentamientos de Murcia, que se cree que aquí había un asentamiento que se llamaba Ello, hasta el nacimiento de Murcia con Abderramán II, el nacimiento, por así decirlo, de la Murcia moderna con Alfonso X, y bueno, transcurre toda la historia hasta prácticamente la Guerra Civil. Y algunos aspectos de esa historia a mí me llamaron la atención, los marqué en ese libro, y cuando decidí hacer una novela, pues uno de esos objetivos fue el siglo XIV. ¿Y cómo describirías el contexto de aquella época en Murcia? Porque ya, sin hacer demasiado spoiler, ya tenemos claro que como muy acogedor no era, pero digamos, ¿cuáles eran las principales tensiones que había por aquella época? Ni muchísimo menos acogedor. El siglo XIV fue un siglo muy difícil, muy duro. Un siglo de faltas, un siglo de hambruna, un siglo de mucha escasez. Faltaba el pan, faltaba el trigo. Recordemos que el siglo XIV es el siglo de la peste en Europa. Y Murcia no fue ajena tampoco a esa epidemia. Le afectó de forma diferente, un poquito más tarde que a los demás, pero también hizo su aparición en Murcia, por desgracia. Y es un siglo que yo lo describía sobre todo de despoblación. Las enfermedades, las carencias, hacía que la mortandad fuese muy habitual. Entonces, los campos se despoblaban, los ganados no se cultivaban, y era una época muy dura de vivir. Además, Murcia, pues geográficamente, no era ni muchísimo menos ajena pues, a las inclemencias meteorológicas, riadas, sequías. Y además Murcia estaba en aquel entonces entre dos frentes. Era frontera con el Reino de Granada, en el cual pues, las incursiones granadinas en forma de razias eran frecuentes. Pequeñas contingencias entraban por la zona de Lorca, mataban, asesinaban, robaban, secuestraban y se marchaban. Por eso por aquella época, de hecho aparece también en el libro, existían torres de vigilancia. De hecho se habla de la torre de Ínchola en concreto, que a modo de vigías pues vigilaban todo el valle del Guadalentín, y si veían algún movimiento extraño pues daban la voz de alarma. Y la gente se refugiaba en los castillos. Esa torre de Ínchola, de hecho, aún existen algunos vestigios de ella. Están a la falda de la Sierra de Carrascoy, divisando todo el valle del Guadalentín. Entonces, por ese lado, digamos, oeste, era un conflicto continuo. Pero es que además, gran parte del siglo XIV, Castilla estuvo en guerra con Aragón, fruto de la guerra de los dos Pedros, que ahora después seguramente podemos entrar en ella. Por lo tanto, por el otro lado, por la parte del oeste, pues también era un reino fronterizo en batalla. De hecho, eran frecuentes las batallas en la zona de Alicante, y la ciudad tenía que suministrar al rey Pedro I, que era el que guerreaba por aquel entonces, pues de alimentos, incluso de soldados. Entonces era una situación bastante complicada. Y además, pues fruto de la consecuencia de ese desencuentro político, podemos llamarlo suavemente así, entre reyes, pues después se convirtió en una situación política también totalmente inestable, sobre todo en la segunda mitad del siglo, a final del siglo XIV. Entonces era un siglo muy difícil de... Tal como dice el libro, nada era sencillo en el siglo XIV, no era fácil amar, no era fácil sobrevivir, no era fácil gobernar. Pero esta época, en principio, muy, muy documentada no está. Entonces entiendo que tiene pros y contras para la novela histórica. Entiendo que el contra es precisamente el que hay huecos, y el pro, supongo que precisamente esos huecos te permiten jugar libremente a especular o a meter ahí un poco la trama. ¿Dónde te permitiste mayor libertad? ¿En la parte, digamos, que es más histórica, más contrastada, o en esos huecos donde se puede jugar? Bueno,
el siglo XIV, los hechos, digamos, más importantes, los hechos históricos que se narran en la novela, sí están bastante documentados. Sí que evidentemente hay incluso textos contradictorios. Hay más ambigüedad en hechos concretos, en detalles. Por ejemplo, el nombre de las puertas de la ciudad. Algunos hechos que tienen que ver con sistemas rutinarios del día a día, pero sí que se tenía muy claro cómo funcionaba la ciudad, cómo funcionaba la huerta, muy importante, esas dos vertientes, ¿de acuerdo? Y entonces sí que la novela trata de ser muy fiel a los hechos que sucedieron, ¿de acuerdo? Entonces, incluso los personajes que pueden parecer secundarios, acequieros, sobreacequieros, regidores, están sacados de las cartas capitulares de la época. Si bien hay hechos en los que te puedes permitir un poco, pues hablar un poco del comportamiento de ellos, pero los personajes existieron. Y en los personajes más importantes de la novela, los hechos que acometieron durante este periodo, así como su final del conflicto, son fieles a lo que sucedió. El conflicto es tan apasionante que a nivel histórico no tienes mucho que inventarte, simplemente narrarlo de forma que sea, entre comillas, atractiva. Eso además, evidentemente, está narrado a través de los ojos de Diego, que es el protagonista, que imagino que hablaremos de más adelante, que tiene su propia historia, que tiene sus propios problemas, por así decirlo, y él nos va narrando cómo él también sufre pues todo lo que hemos hablado antes, desde la escasez hasta las enfermedades y, por supuesto, las contiendas entre linajes, entre el patriciado medio, entre la propia ciudad y el que él está también inmiscuido. Has mencionado a Diego, el protagonista, y eso te quería preguntar, que has dicho que los hechos gordos los has respetado, ¿vale? Y los nombres de las personas, digamos, entiendo por deducción, por lo que acabas de decir, bueno, y porque lo he leído, demonios, los nombres de los personajes, digamos, más gordos, así dicho, son fieles. ¿Los pequeños también? No, los pequeños son invención mía. Por ejemplo, Diego no. Habría alguien que ocupara ese rol, pero evidentemente se llamaría como se llamara, ¿no? Diego es una persona que trabajó en la huerta, de que hizo algunos trabajos para el concejo. Habría alguien que haría esas labores, ¿no? Pero Diego en concreto no, de hecho no aparece en el... Diego es una persona que nació a mitad del siglo XIV, precisamente en la zona de conflictividad con Granada, la zona de Alhama, y por avatares del destino, pues aparece precisamente por culpa de esa inseguridad que existía, de manera un poco traumática, llega a las inmediaciones de Murcia y tiene la suerte o la desgracia de caer en una de las familias, pues digamos que era importante de la ciudad. Y eso le permitió pues estar un poco... me ha permitido a mí narrar los acontecimientos desde una posición, digamos, que se enteraba de todo, ¿de acuerdo? Entonces, pues es un nexo de unión, al igual que la parte más cercana a él, pues unos existían y otros no. Al final del libro hay un capítulo que se llama Lo que fue y lo que no fue, que deja claro qué existió y qué no existió. En uno de ellos, pues evidentemente dice que Diego es un personaje ficticio, pero todo lo demás deja muy claro que los personajes son reales. Cuando has dicho un sitio cercano a Murcia, ¿sería el actual Jabalí? No. Porque mencionas Alcantarilla y un lugar cercano a Alcantarilla. Él, no quiero hacer mucho spoiler, pero él vivía, de hecho, si se narra, en la zona del Valle de Guadalentín. ¿De acuerdo? De hecho, la zona cercana a Alhama... Bueno, me refiero a cuando viene a los alrededores de Murcia, que dice que se aloja cerca de los alrededores de la Alcantarilla. contraparada, por así decirlo. Sí. Comentabas antes que Diego vivía cerca de Alcantarilla y tal, pero entonces entiendo que, y además en la novela creo que queda bastante claro, una diferencia grande entre vivir dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, por el tema, entiendo, de la seguridad, ¿no? Sí, como ya he dicho, fue una época en la que ser terreno fronterizo pues implicaba un peligro latente. Quien vivía cerca de la frontera de Lorca, pues tenía ese problema de las racias. Los que vivían en la costa, Cartagena era frecuentemente asaltada por piratas. De hecho, esa es la razón por la que, según qué gobernantes, abandonaron Cartagena y se vinieron a Murcia. Un personaje que aparece en la novela también es el obispo Pedrosa,
Es un personaje que es el obispo de Cartagena, pero los piratas bereberes, eso lo tratamos en una temporada del disfraz de Polifemo, claro, en relación a los barcos. Cuando llegaban los piratas a Cartagena, lo primero que hacían es buscar a quien mandaba y lo mataban. Entonces, claro, los que mandaban dijeron, ¿por qué voy a estar yo aquí corriendo peligro pudiendo irme al interior? Cuanto más al interior te vayas, pues más seguro estás. De hecho, el obispo Pedrosa se vino aquí y de hecho, por eso seguramente se construyó la catedral en Murcia, de la diócesis de Cartagena. Para alejarlo de ahí. De la diócesis de Cartagena. Entonces, sí que es cierto que ante esas circunstancias bélicas, la gente se parapetaba dentro de las murallas. Como ya he dicho, los castillos de Alhama, el castillo de Pliego, el castillo de Libría también tenía una muralla, pues eran sitios en los que la gente de alrededor, cuando había peligro, acudía a meterse en él. Murcia era el bastión más inexpugnable. De hecho, lo comento varias veces que quien estaba dentro de la muralla podía estar tranquilo. La muralla de Murcia era una muralla que tenía una altura en algunos puntos superior a 10 metros. Estaba rodeada todo el perímetro de la ciudad, amurallada. Tenía 95 torres defensivas. Además de una antemuralla y una segunda muralla que rodeaba el arrabal, pero esa era más de cara a las inundaciones, para proteger las inundaciones. Pero era una muralla que, para que te hagas una idea, dicen las crónicas que un soldado a caballo, un jinete, era capaz de recorrer todo su perímetro por su camino de ronda sin descabalgar. Es decir, era una muralla en la que, según dicen algunos textos, Murcia era una de las ciudades, si no la que más protegida, la que mejor amurallada estaba de Europa. Era una muralla impresionante. Entonces, eso daba una seguridad tremenda. De hecho, Murcia jamás fue tomada al asalto. Nunca la ciudad fue tomada al asalto, porque además de su muralla, que tenía sus puertas, que tenía sus portillos, estaba protegida por dos aspectos naturales. Uno era el río. El río no tenía el cauce que tiene ahora. El río llegaba por el oeste y envolvía a la ciudad por abajo. A ver. Y seguía hacia el este, haciendo como una especie de U. ¿Por dónde pasaba entonces, exactamente? Por el mismo sitio que ahora, pero de forma más abrupta. La ciudad estaba aquí, el río llegaba por oeste, y en lugar de hacer ahora, que simplemente lo pasa prácticamente paralelo, pues llegaba, la rodeaba por abajo y seguía. Correcto, haciendo una especie de U. Hay un planito muy gracioso en el libro donde se ve perfectamente. Es decir, el río llegaba más al norte y, de hecho, cuando se desbordaba se llevaba para adelante la ciudad. Vale. Por eso, siglos después, se construyó el Paseo del Malecón. Entonces, eso, en el caso de asalto, pues era una defensa natural. Tú secas el río y ahí tienes un foso natural que envolvía a la ciudad perfectamente. Pero es que, además, Murcia tenía la capacidad de inundar su huerta. Si Murcia creía que un ejército invasor venía, pues no tenía más que parar el río, echar agua por las dos acequias mayores, inundar toda su huerta y el que venga con botas de agua, ¿no? Entonces, ¿qué ejército se atreve a ir a encontrarse con un lodazal, después por una zona sur que tienes un foso y encima una ciudad tan amurallada? Entonces, insisto, Murcia jamás fue tomada al asalto, nunca, mientras hubo muralla. Claro, lo que pasa es que el río, igual que era una protección, cuando se desbocaba y se iba a su bola, pues, claro. De hecho, esa muralla que se hizo por la zona del Arrabal, por la zona oeste de la ciudad, lo que pretendía era, digamos, controlar un poquito las avenidas, pero cuando el agua venía, se lo llevaba todo. Vale, y ahí entran quienes lo hacían funcionar, ¿no? Vamos con los roles. Los roles, digamos que sí son todos los fieles que varios siglos después y después de haber investigado son, ¿no? Como has dicho, sobre acequieros, no sé qué. Es decir, aunque eran personas con nombres inventados, sus roles, digamos que has intentado ser fiel a lo que realmente habrían hecho en aquella época, ¿no? Sí, de hecho, si quieres podemos entrar en materia. Sí, por ejemplo, Diego, el rol de Diego. El rol de Diego, él trabajaba en la huerta para el Consejo de Herederos, que era el organismo que organizaba toda la huerta de Murcia. La huerta de Murcia estaba organizada muy parecida a como está organizada hoy. El agua llegaba a la contraparada, la contraparada hacía función de dique, elevaba el nivel y el agua se enviaba por las dos acequias mayores, que siguen existiendo, por supuesto, la Aljufía y la Alquibla. La Aljufía regaba toda la parte, el heredamiento norte y la ciudad, y la Alquibla por la parte, el heredamiento sur de la ciudad, que se le conocía como la Murcia del Mediodía,
que me parece un nombre precioso, maravilloso, para llamar a la parte sur de la ciudad. Y evidentemente esas acequias distribuían el agua por azarbes, por acequias menores, regaban y después se recogían por las azarbetas y el azarbes para volver otra vez a enviar el agua al río. Entonces existía un acequiero mayor, que digamos que era el que gobernaba y el que decidía al final pues qué tandas iba hacia un sitio, hacia otro, cómo gobernaba un poquito la contraparada. Después había sobreacequieros, que se encargaban uno del norte y otro del mediodía, y después pues, había ayudantes, etc. Ese consejo de herederos tiene hoy día el reflejo hoy día en la Junta de Hacendados, que sigue rigiendo la huerta y sigue decidiendo todo lo que tenga que ver con acequias, brazales y azarbes, ¿de acuerdo? Y ya se hablaba en el siglo XIV de los hombres buenos. Consejo de hombres buenos. El Consejo de Hombres Buenos. Ya se hablaba de los hombres buenos, que eran los que dirimían la justicia de la huerta. Bueno, pues el Consejo de Hombres Buenos sigue existiendo en la actualidad. De hecho, cuando hay una contienda en la huerta, pues se celebran incluso juicios. De hecho, es uno de los pocos, yo te diría que el único que yo conozco, que es un tribunal que al margen de la justicia ordinaria, la Unión Europea reconoce como potestativo para poder llegar a acuerdos vinculantes entre, eso sí, cosas relacionadas con la huerta. Eso a nivel de la huerta. En cuanto a nivel de la ciudad, pues la ciudad siempre anheló parecerse a ese funcionamiento que tenía la huerta, porque era un funcionamiento mucho más democrático, por así decirlo. El Consejo de Herederos iba rotando por entre los hombres buenos de la huerta, que eran huertanos de reconocido prestigio, y la ciudad siempre anheló funcionar de esa manera, sobre todo la gente llana, pero se encontró con que la nobleza, por así decirlo, y el patriciado medio pues tenía otros intereses, ¿no? Y entonces hay el cómo ordenar el concejo de la ciudad, que era al final el que regía los temas municipales, intramuros de la ciudad, pues se vio afectado por ese conflicto entre linajes y esa figura del adelantado, que aún no hemos hablado de ella, pero que es importantísima en la novela y en el siglo. Hasta cuentas un sistema de comunicación para la alerta temprana de avenidas, que hoy lo llamarías así, alerta temprana de avenidas, que era gente corriendo a caballo a toda pastilla, sí, para claro, avisar abajo del río, oye, que arriba que esto viene. No había otra forma de comunicarse. De hecho, sí que había una forma muy romántica de hacerlo, que era haciendo sonar caracolas. El sonar de las caracolas en la huerta significaba agua. Hay que salvarse y hay que salvarse. De hecho, yo recuerdo hace unos años que también tuve un momento de dana, de peligro de inundación, y en uno de los grupos de WhatsApp de la zona sur de la ciudad, recuerdo que la gente más mayor hablaba de cuando venían las riadas y eran niños pequeños que aún recordaban cómo huían y se intentaban de parapetar en casas elevadas y cómo el sonido de las caracolas envolvía. Y aquello, evidentemente, esa sensación tenía que ser espectacular. Hombre, los murcianos hemos cambiado, pero sí, yo creo que, me va a permitir que lo diga, nuestra alma sigue siendo huertana y sigue siendo la que es, ¿eh? Tú puedes salir de la huerta, pero la huerta no sale de ti. No, es cierto. Es cierto. Yo hice una cosa mientras leía el libro, que es intentar hacer un seguimiento histórico, porque ya he adelantado al principio que yo de historia sé muy poquito, de esta parte de la historia, y además de Murcia aún menos, y iba como cotejando lo que salía o intentando anticipar, buscando cosas sobre la historia de aquel momento. ¿Recomiendas al lector que haga ese camino o es mejor que se deje llevar? ¿Tú qué recomiendas? Bueno, eso depende de la personalidad de cada uno. Hay quien lee la última página antes de acabar un libro. Bueno, a mí me gusta disfrutar el camino, yo creo que es mejor que se dejen llevar. Si investigan, pues van a encontrar, por supuesto. Además, el libro ya te digo que es bastante fiel. Si investigan los acontecimientos, en cuanto empiecen a aparecer nombres históricos, pues vas a encontrar información sobre ellos. Pero yo creo que si se dejan llevar por el libro, les va a llevar a un lugar que yo creo que les va a agradar. Lo digo porque ahora ya tengo claro, porque además lo dices al final, yo entonces todavía no había visto la parte del final, donde dices claramente qué partes son reales, qué partes son inventadas, que hay mucha realidad en la parte fundamental, en la parte tangible, las grandes cosas son todas reales, pero yo en ese momento no lo sabía y dije, a ver si este tío me está engañando. Voy a... Y efectivamente, ahora doy fe de que sí, que el seguimiento histórico es bastante fiel. He de reconocer que el libro está hecho a lo largo de... Yo soy profesor, yo no me dedico a escribir, es una afición,
Y el libro está hecho a lo largo de mucho tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Cuándo empezaste? Pues empecé, yo creo que acabé en el 2024, y yo creo que había estado 5 años haciéndolo, seguramente. Pandemia incluida. Sí, sí. En la pandemia yo estaba, no recuerdo por qué parte estaba haciendo, pero sí, pandemia incluida. Entonces, el hecho de haberlo hecho tan espaciado, pues, como yo digo, el libro se ha hecho a fuego lento. Entonces me ha dado tiempo a leer, a volver a leer, a pensar, y al final el resultado yo creo que es algo que es concienzudo y es fiel a lo que sucedió. Como ya he dicho, la historia, los acontecimientos son tan espectaculares que no hace falta, no hizo falta inventar mucho. ¿La pandemia que vivimos crees que te ayudó o te influyó a la hora de contar ciertos pasajes, como por ejemplo la peste? Hay pasajes de peste. ¿Hasta qué punto te ayudó? No mucho. No, porque evidentemente la forma de afrontar una pandemia, lo puedes imaginar, es totalmente distinta en el siglo XIV que ahora. En el siglo XIV aún se creía que la gente enfermaba cuando los 4 humores se descompensaban. Creían que el cuerpo estaba compuesto por sangre, sangre flema y bilis amarilla y bilis negra. Cuando uno de los 4 se descompensaba, la gente enfermaba. Sangría. Exacto, a sangrar a la gente y tal. Entonces, la forma de afrontarla es distinta. Y cuando surgió la pandemia, yo ya tenía en mente, ya había leído todo lo que tenía que leer sobre cómo afrontaban las enfermedades en Murcia y cómo afectó esas epidemias a la ciudad. Entonces, no me afectaron mucho en mi caminito que yo llevaba para escribir el libro, pero es evidente que las reacciones que se tuvieron en pandemia pues eran, entre comillas, parecidas a las que se tuvieron en el siglo XIV. El miedo está ahí, y el miedo a lo desconocido está ahí. Y allí la gente, en algún episodio de peste que se narra en el libro, pues la gente reaccionaba igual que nosotros, a recluirse, a asustarse y a no relacionarse con el vecino que tiene enfrente. Hablan mucho de la huerta, del agua. ¿Hasta qué punto entonces el control del agua era el control político? La huerta era algo aparte. El control político que se narra en el libro estaba más orientado al control de la ciudad. La huerta era un sustento de la ciudad dependía de la huerta. Pero sí que es cierto que en aquella época la huerta sufrió muchísimo por esa despoblación del campo, por esa falta de mano de obra. De hecho, se narra en los escritos de la época, se dice que los campos se abandonaban porque no había quien los cultivase, que los rebaños no se pastoreaban porque no había quien los cuidase de ellos. Entonces, si bien la huerta hacía lo que podía, todo esto salpicado de inundaciones y sequías, que es lo que seguimos teniendo, por desgracia, a día de hoy. Entonces, el conflicto político se centró más en el control de la ciudad, en ese control del concejo y en esa lucha de linajes por conseguir ese cargo de adelantado, que si bien, y podemos ir anticipándolo, no tenía competencias municipales, y muchísimo menos en la huerta, pero sí que trataba de ingerir totalmente en la configuración del concejo, en quién lo formaba, y en definitiva el concejo también era el que decidía sobre impuestos, sobre qué se importaba, sobre qué se exportaba, sobre los precios, porque tenía esa potestad. Entonces, el conflicto surgió en el control de la ciudad que en la huerta. Vamos con el adelantado entonces. ¿Qué papel jugaba el adelantado? Porque al final, iba a decir gran parte, la inmensa mayoría de las tensiones que se narran en el libro tienen que ver con la figura del adelantado de un modo u otro, ¿no? Sí, el adelantado es una figura que creó Alfonso X cuando tenía que enviar un delegado del reino de Castilla a los diferentes reinos súbditos, ¿no? Me vas a permitir, si quieres, un inciso. Cuando Alfonso X le concede el privilegio a Murcia, el privilegio de Sevilla, para asemejarla a la ciudad de Sevilla, por el que se le concede ciertos privilegios, como es, por ejemplo, pues un impuesto sobre la sal, el poder hacer un mercado semanal, el tener pendón propio, el tener sello propio. Eso se firma en una carta que se llama Privilegio Rodado. De hecho, la portada del libro se llama Privilegio Rodado. Privilegio Rodado porque la carta donde se escribía, en el centro abajo, llevaba un sello conmemorativo, pues, del Reino de Castilla, de la ciudad. Y la portada del libro precisamente es ese sello del privilegio rodado que le concedió Alfonso X a la ciudad de Murcia. ¿Por qué he elegido esta portada? Pues porque los conflictos con el concejo fueron la
la esencia de la conflictividad en Murcia con los adelantados. Cuando Alfonso X concede pues ese privilegio a Murcia, que se le considera como el inicio de la ciudad moderna, por así decirlo. Murcia ya existía, la creó, la fundó Abderramán II, pero con esta concesión que hizo Alfonso X se le considera que Murcia entró en una de las ciudades importantes y se le considera el inicio como el nacimiento de la ciudad moderna. Pues con él venía la figura del adelantado, que era el representante del rey en el reino. Después el primer adelantado fue don Manuel, que era hermano de Alfonso X, del reino de Murcia. Y eso se iba heredando. De hecho, después de don Manuel vino don Juan Manuel, que le da nombre a uno de los barrios de, como yo digo, yo siempre digo, el siempre mal llamado infante don Juan Manuel, porque don Juan Manuel nunca fue infante de nada. A ver. Pero los murcianos, esta afición que tenemos A ver, desarrolla eso. Pues sí, el don Juan Manuel no fue infante, él fue hijo de infante, que era don Manuel, y fue primo de infantes y de reyes, de Sancho IV, que fue el hijo de Alfonso X, que después fue el rey de Castilla. Pero don Juan Manuel nunca fue infante. ¿Y por qué hemos terminado llamándolo? Pues yo creo porque dicen las crónicas que a él le gustaba que le llamasen el hijo del infante don Manuel. Y claro, al simplificar... Claro, los murcianos... Quitas el hijo de... Yo siempre lo asemejo, le pongo un ejemplo muy claro. Es como la capilla de Junterones en la Catedral de Murcia. Pues si tú te vas a la fachada, en la fachada pone de Junterón es, pero en esta afán que tenemos los murcianos de acortar, pues la capilla de Junterones. Pues yo tampoco sé de dónde derivó a llamarle infante don Juan Manuel al barrio, pero la verdad es que don Juan Manuel nunca fue infante. Sí que fue un adelantado aguerrido. Según cuentan las crónicas, fue un adelantado poderosísimo que gobernó el reino con mano de hierro y que incluso se permitía entrar en conflictividad con el propio rey de Castilla. De hecho, incluso con Sancho IV no se llevaba muy bien. Eran primos, pero él nunca vio bien la forma en que Sancho relegó a Alfonso X del poder y tuvieron alguna discrepancia. Y aún así, fue un adelantado muy poderoso. No hubo, según dicen las cuentas, no hubo nunca jamás otro adelantado con ese poder y con esa capacidad de gobernar el reino. Y esa figura del adelantado, pues llegó un momento en el que, fruto del deseo de Pedro I, el cruel, llamado el cruel por sus retractores, sus métodos, por sus detractores, y el justiciero por sus allegados, siempre la historia depende de que la cuente, pues ese linaje de la familia Manuel se eliminó. Ahí yo creo que está el germen de la conflictividad en este final de siglo. Voy a poner un poquito en contexto, si puedo. Pedro I era hijo de Alfonso XI. Y él es hijo de Alfonso XI y de María de Portugal, que era su madre. Se casó y tuvieron muchas dificultades para tener un hijo y al final nació Pedro. Pero Alfonso XI llegó un momento en que conoció a Leonor de Guzmán, que era una noble castellana emparentada con la corona de Aragón, y se prendó de ella, hasta tal punto que relegó por completo a María de Portugal y parece ser que Leonor era una mujer muy bella, era una mujer muy inteligente y él hizo vida con su amante. De hecho, tuvo un montón de hijos con ella. Y María de Portugal fue relegada y humillada por la nobleza castellana. De hecho, incluso fue recluida en un convento, creo que fue cerca de Sevilla. Y en ese ambiente creció Pedro, viendo cómo a su madre la humillaba la castellana. Uh-huh. Cuando Pedro llegó al poder, cuando Alfonso XI murió y Pedro llegó al poder, pues todos esos, traumas, ¿no? Traumas afloraron y reprimió con total crudeza a la nobleza castellana. De hecho, a Leonor de Guzmán la decapitó directamente. Y ajusticiaba de forma muy severa a todos los nobles que le llevaban la contra o que él consideraba que no le habían respetado. Y una de las cosas que hizo fue eliminar del adelantamiento a la familia Manuel. Y durante el periodo que reinó Pedro I, pues no gobernó ese linaje. Fruto de ese conflicto y de ese asesinato de Leonor de Guzmán, el reino de Castilla entró en guerra con el reino de Aragón, lo que se conoce como la Guerra de los Dos Pedros, entre Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón. Porque Pedro IV lo que anhelaba y lo que perseguía era que el trono de Castilla no lo ocupase Pedro, sino su hermanastro, hijo de Alfonso XI y Leonor de Guzmán, que era Enrique. Cuando
este conflicto, cuando Pedro I dejó de ser rey, pues se revirtió, se intentó revertir ese nombramiento de adelantado y se intentó volver a poner a la nobleza castellana en el adelantamiento, entre otras cosas, de Murcia. Y ahí ya surge el conflicto, porque ya había familias emergentes que no veían con buenos ojos que volviesen otra vez esa nobleza, familias poderosas, y ahí surge el conflicto por ese control del adelantamiento del Reino de Murcia y de facto por el control del concejo, que insisto, aunque no podían, porque los adelantados eran representantes del rey de Castilla y lo único que podían hacer, entre comillas, era pues solucionar conflictos entre diferentes localidades, por supuesto el control fronterizo, el control de la seguridad de los caminos, pues la realidad es que todo adelantado que estuvo o que llegó al poder intentó gobernar el concejo de la ciudad, pues emparentándose con familias, tenía cierta capacidad de decidir tanto el número de regidores como la forma en que se renovaban. Entonces, unos querían que fueran perpetuos, otros querían que fueran renovables, la ciudad que intentaba también pues, tirar para sí. Entonces, el conflicto surge de ese problema de linajes, en el que, como dice la portada del libro, es un conflicto que sumió al Reino de Murcia en el caos. Pues no los pintas demasiado bien en cuanto a su faceta de velar por la ciudad, porque no sé hasta qué punto te has ceñido ahí a ese rollo más literal histórico o te has dejado llevar, pero los pones de vuelta y media y poco menos que los grandes males que tiene la ciudad de Murcia durante esos años es por su ambición, su avaricia, su mal gestionar, o eso es un recurso dramático para fomentar la trama y la chispa de... No lo digo yo. No lo digo yo, lo dice la historia. Es decir, es un hecho que todo adelantado que estuvo en aquella época, la realidad es que gestionó mal. No se sabe si a propósito o por digamos, un descuido, ¿de acuerdo? Pero exigían cosas que eran desorbitadas. Y claro, en una ciudad asfixiada por el hambre, por las guerras, la peste, y las enfermedades, pues está bien que aprietes, pero llega un momento en el que no soportas. Y existen otras figuras, porque hubo más de un adelantado en aquella época, se narran todos en el libro, y hubo otros cuya historia no se explica por qué llegó a ingerir de forma tan beligerante y en contra de los ciudadanos de la ciudad. ¿Estás hablando de Fajardo? ¿De Fajardo? Sí, hay el conflicto surge entre dos linajes. Entre la familia Manuel y una familia emergente que en su primer, representante era Alfonso Yáñez Fajardo, un hombre aguerrido, un hombre de guerra, un hombre de frontera, que se cree que la familia vino de Galicia y se instaló en el castillo de Pliego. Entonces, esa figura emergente de esa familia entró en conflicto con la figura de los Manuel, que ya llevaban un tiempo y eran nobleza, y entonces los Fajardo trataban de alcanzar, pues, como todos, una prosperidad. Y Fajardo, por ejemplo, que era un hombre muy aguerrido, pero un hombre de honor, ¿de acuerdo? Pues sí que hubo momentos en los que la historia no concibe alguna de las acciones que hizo. Y lo dejamos ahí. Vale. Alerta spoiler. Lo dejamos ahí. Vamos a hablar un poquito más del libro, de la parte más novela, más literaria, ¿no? Porque hay una cosa que me llamó la atención, que es que el libro está narrado en primera persona y ya desde la vejez de Diego. ¿Tuviste claro desde el principio que Diego hablaría así, en primera persona y ya como anciano? Bueno, cuando te pones a hacer un proyecto, te surgen todas las dudas. Desde si tienes que hacer capítulos largos, cortos, si es un narrador en tercera persona, todas las dudas. Sí que es cierto que a mí la opción de hacer un narrador propio me parece mucho más íntima. Entonces sí, casi desde el principio tuve claro que el protagonista iba a ser un hombre, y que desde la niñez iba a narrar toda su vida, pero narrada desde su vejez, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué me permitió? Pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que te permite expresar sentimientos, expresar sensaciones, la sensación del propio narrador.
y el inconveniente es que lo que él no ve no se cuenta en la Claro, novela. al no haber narrador ni ecente. Claro, entonces tú no puedes saltar de un sitio a otro a no ser que al protagonista o se lo cuenten, o él diga que se ha enterado por otro sitio, o él lo viva. Entonces la clave es que esté en el punto neurálgico de la información, Claro, entonces, que por aquel entonces era... De hecho, lo hice protagonizar algunos acontecimientos bélicos que sucedieron, pero que seguramente Diego no existía, ¿de acuerdo? Claro, Pero para poder contar ciertas cosas hay que meterle un poco exacto, en... entonces hice que ese personaje ficticio pues estuviese en según qué conflictos y los pudiese narrar tratando de ser fielmente a lo que sucedió. Y que, por supuesto, que ese personaje no interfiriera en nada histórico que sucediese realmente, sino que fueran los propios personajes los que hicieran y deshicieran su propia historia. Una de las cosas que me llamó la atención del protagonista, de Diego, el narrador que habla en primera persona, es que no es precisamente un héroe, tampoco es un villano. ¿Te interesaba mostrar fragilidad en ese personaje o por qué Diego es como es? Y ahora profundizaremos un poquito en su personalidad. Diego es un personaje, por supuesto, no es un héroe. De hecho, No precisamente. No, de hecho, es un cobarde. Él lo digo ahora porque él lo dice en el primer capítulo. Él se define a sí mismo como cobarde. No porque no fuese valiente en momentos de peligro, no porque no protegiese a su familia o a los suyos, a sus amigos, o que se amilanara ante una situación de peligro, sino porque en su propia vida él pues, no fue capaz de tomar, según él cree, las decisiones valientes. Un poco como que se dejó llevar, ¿no? Los acontecimientos iban como propiciando sus decisiones, ¿no? Él es un hombre común. Es un hombre que no consigue, que él busca su felicidad, como todos, pero que se encuentra en una situación, evidentemente, en un siglo complicado, y él se lo complica aún más. Entonces, pero al final no deja de ser un personaje que, como alguna vez a mí no me cae bien, ¿de acuerdo? A mí, al propio personaje que lo ha escrito, no le cae bien, porque hace cosas que son... de hace hecho, cosas buenas, no es una... Cuando hablamos el otro día sobre todo esto, utilizaste para definirlo la misma palabra que pensé yo sobre él. Que no te cae bien, ¿verdad? No, pero para definirlo. Pusilánime. Pusilánime. Sí, es justo lo que pensé yo. Digo, es un pusilánime. y me daba apuro comentártelo hasta que te vi a ti decirlo tú mismo. Dije, vale, entonces era consciente. Diego es un personaje pusilánime. Es incapaz de tomar decisiones digamos, calado en su vida que le lleven a perder algo. Pero al final es un personaje común, como todos lo somos. Es un personaje que busca su felicidad, que como ya he dicho, hace cosas moralmente que pueden ser no muy bien vistas, pero que al final es una persona que está a merced de sentimientos habituales. El sentimiento del amor, el sentimiento de la duda, el sentimiento del miedo, el de la pasión, el sentimiento de perder lo que tienes y al final pues te lleva a tomar decisiones o a no tomarlas en función de todos esos sentimientos. Y el principal perjudicado, por supuesto, es él, ¿de acuerdo? Es un personaje difícil de apreciar. Vamos con el contraste de los dos personajes femeninos enfrentados, enfrentados no, que representan cosas totalmente diferentes, ¿no? María e Isabel. ¿Qué representa cada una en esta historia? Bueno, pues no me gustaría hablar mucho de eso. Me gustaría que lo descubriesen los lectores. Hasta donde puedan leer. Bueno, María es un personaje, pues, cándido. Es un personaje que, pues, digamos que representa la moralidad, la familia. Isabel es todo lo contrario. Isabel es espontaneidad, es lujuria. Es lujuria, es lo prohibido, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, pues ellas dos tienen un rol en la historia a través de ese nexo de unión que es Diego y que forman ahí un triángulo, pues como yo digo, de amor y pasión, que se desarrolla y que tiene un fin que hay que llegar al final para leerlo. La novela no culmina precisamente en un clímax heroico, sino más bien en una acumulación de pérdidas. ¿Eso fue deliberado, el evitar buscar un final épico, una solución épica a la historia?
Bueno, el final, bueno, épico sí tiene cierta épica, pero no lo vamos a revelar aquí. Hay que llegar a los últimos capítulos, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que el conflicto enconado entre ambos linajes, la ciudad tuvo un papel propio. Es decir, al final la ciudad... Es un personaje más. Es un personaje más de la novela. El conflicto involucró a nobles, reyes, patriciado medio y también a la ciudadanía, al pueblo llano, ¿de acuerdo? Que cuando se lo exprimían y lo apretaban demasiado, pues al final explotaba. De hecho, en la novela se narran varias, digamos... Las revueltas, ¿no? Revueltas de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque sí. Pues porque al final... Como siempre el hambre... Yo me acordaba siempre de aquellos murcianos de dinamita que decía Miguel Hernández, que aguantamos, pero cuando explotamos de golpe, ¿no? Entonces, ¿cómo acaba el conflicto? Pues los reyes intentaron solucionar el conflicto en varias ocasiones, pero se encontraron, pues primero, porque era un conflicto menor para ellos, que estaban en guerra con Portugal, algunos de ellos, y tenían otros problemas. Murcia era un conflicto nobiliario, un conflicto, por así decirlo, entre vecinos algunas veces, y sí que trataban de que todo el mundo volviera a su cauce, pero oídos sordos hacían la mayoría, tanto unos como otros. Sí que es cierto que cuando la situación se puso tan dramática y todo el reino prácticamente estaba en lo que dicen las crónicas poco menos que en una guerra civil, pues en la mayoría de edad de Enrique III, Enrique III, que empezó a gobernar el reino, Castilla, siendo menor de edad, y evidentemente esa regencia que había pues le hizo ser un poco, pues no prestar atención a según qué conflictos, pero sí cuando cogió la mayoría de edad y debido al clima ya insostenible que existía en el reino, pues decidió poner cartas en el asunto y mandó a una hueste de soldados y encabezados por un representante suyo, y fue poniendo paz en todos los reinos. Se habla incluso de Chinchilla, que Chinchilla también estaba en revuelta contra el adelantado que había en aquel momento, del marquesado de Villena, que también entró en el conflicto y que quería incluso entrar en conflicto con el propio rey y le pidió ayuda a Murcia, pero Murcia, la ciudad, jamás se enemistó con el rey. Su problema era con sus adelantados. Entonces el marqués de Villena le pidió a Murcia ayuda para enfrentarse al propio rey de Castilla, y Murcia ni siquiera contestó, ¿de acuerdo? Murcia jamás se negó se enfrentó al rey de Castilla. Y evidentemente cuando ese Enrique III manda a solucionar el conflicto, se soluciona, pero porque aquí estoy yo y lo soluciono. Y entonces el conflicto desaparece. Pone paz y, por así decirlo, Murcia, y la historia sigue con otra historia que se contará en otro libro. No sé si lo escribiré yo u otra persona, pero... La peste aparece varias veces. Está documentado que en el siglo XIV hubo varios episodios de peste en Murcia. No sé hasta qué punto está documentado los años concretos. ¿Eso lo ha llegado a documentar exactamente? Sí. Las epidemias de peste... están presentemente documentadas. Incluso las muertes están documentadas por parroquias. Es decir, no voy a decir aquí la cifra, pero sí que es verdad que hubo varias epidemias de peste. En el libro se narran 2, se habla de 2 de ellas, pero está perfectamente documentado. Los años, cuándo empezó, cuándo acabó y la mortandad que hubo. Te lo quería preguntar porque no tenía claro hasta qué punto has usado la peste como elemento simbólico o hasta qué punto es un mero hecho histórico que está ahí y punto. Porque a veces da la sensación como que las miserias de los hombres, de las personas, de los seres humanos, que sus conflictos, sus mierdas, así hablando tal, y como que de pronto... a un nivel muy superior llega la peste y dice, a ver, tú, conmigo. Pero era una época que funcionaba así. Es decir, tú podías ser hoy el hombre más feliz del mundo y mañana te venía una riada y se llevaba contigo todo lo que tienes o incluso algún ser querido. O de repente había un conflicto y tenían que mandar a 20 ballesteros a la guerra y te cogían al hijo y te lo mandaban a la guerra y el hijo no volvía. Era una época muy dura. Y las enfermedades, no solo la peste, las enfermedades habituales eran causa de mortandad habitual. De hecho, hay una institución en la ciudad que es el Alhóndiga, el Almudí, que tiene una gran importancia en aquella época. Era el sitio donde se ubicaba el peso de la ciudad, donde se almacenaba el grano, donde se compraba y vendía, y también era el almacén donde el concejo de la ciudad guardaba
pues reservas para que en momentos de escasez se diesen a los más necesitados y a todo el que lo necesitase. Entonces, ese almudí, esa alhóndiga, tiene una gran importancia en todos estos años de miserias y de hambruna. Ese almudí, esa alhóndiga, estaba ubicada en lo que ahora es la Plaza de San Julián, y después, siglos después, se trasladó a lo que ahora es el Palacio del Almudí. ¿De pero es una muestra de cómo la ciudad luchaba contra esa sucesión de acontecimientos que en la mayoría de las veces eran calamitosos. Pues eso me lleva al título. ¿Por qué la novela se titula así, La sangre del pelícano? Pues no te lo voy a contar. Bueno, pues lo voy a contar yo, porque eso es algo tan sencillo como que se cree o se cuenta que los pelícanos, en momentos de necesidad, cuando sus criaturas pasan necesidad, son capaces de hacerse sangre a sí mismos para que con su sangre alimentar a sus polluelos. Bueno, solo un matiz. Alimenta no solamente a sus polluelos, sino a los que se han quedado a los que se han quedado huérfanos. O sea, que esa parte es clave también. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que esa historia se cuenta en la novela en un momento determinado, que aparentemente no tiene pues, relación, simplemente aparece un hecho de generosidad en la historia, y uno de los personajes que conocía eso que tú acabas de decir, pues lo cuenta, que no es una leyenda, es una realidad. El pelícano hace eso, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que eso se... Te estoy viendo cara de apuro porque no sabes cómo contarlo sin meterte mucho en spoiler. Claro, no quiero meterme en un huerto. Vale, sí que, no. Es cierto, hay peligro de spoiler. Lo dejo a él que se meta o salga de charco. Exacto. Como él quiera. Sí que es cierto que ese cuento que se narra en la novela, pues bueno, que aparentemente es simplemente una circunstancia más, pues después, al final de la novela, se va a relacionar pues con cierta iconografía que ha llegado hasta nuestros días. Pero hasta el final. ¿Crees que una ciudad se construye más por sus derrotas que por sus victorias? Bueno, yo creo que una ciudad se construye por todo, por sus derrotas y sus victorias. Porque aquí hay unas cuantas derrotas, ¿eh? Bueno, hay sufrimiento. Es un libro duro. Es un libro que no es una... Es el que no quería hablar de spoiler, ¿eh? No es un musical, que todo es felicidad y maravilloso. No decimos si acaba bien o acaba mal, ¿de acuerdo? Bueno, después de lo que acabas de decir, pero el siglo es duro. Los personajes sufren, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, el qué es un pueblo viene de todo su sufrimiento y de todas sus alegrías. Esa es mi opinión. Tampoco vamos a decir que el libro es un mero sufrimiento, es decir, los personajes también son felices, también tienen alegrías, también se divierten de muchos métodos, pero sí que, evidentemente, en el siglo XIV, antes no sé si lo he dicho bien, pero nada era sencillo. No es fácil gobernar, no es fácil amar, no es fácil sobrevivir. Y eso yo creo que se plasma en la novela. Hablando de la ciudad, pues yo lo que he tratado, el fin último de este libro es plasmar el alma de la ciudad. Un alma que yo creo que llega hasta nuestros días. Una ciudad generosa, con el concepto de ayudar al prójimo. Hay muchísimos ejemplos en la ciudad en la que los murcianos se ayudan entre sí. Entonces, yo siempre he creído que el alma de mi ciudad es tremendamente generosa. Y eso yo creo que viene derivada de todo lo que nos hemos tenido que ayudar unos a otros, entre nosotros y a la gente que ha venido a vivir con nosotros. Pero básicamente lo que me estás contando es la historia esa del pelícano y la leyenda de cómo funciona el pelícano con su sangre y todo eso. Por supuesto. De hecho, el nombre está a propósito de esa generosidad que se muestra en numerosas ocasiones a lo largo de la historia entre murcianos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay más generoso que darle tu sangre a alguien que ni siquiera es de tu familia? Pues eso es el pelícano, y esa es la ciudad, y esa es el alma de la ciudad. O sea, que el pelícano simbolizaría la propia ciudad de Murcia. Bueno, sí, si queremos creerlo así, sí. Para terminar, ¿qué crees que debería llevarse un lector después de cerrar este libro? Pues yo espero, mi intención con este libro no era más que entretener, de mostrar una parte de la ciudad y de la historia de Murcia que la inmensa mayoría de los murcianos no conocemos. Doy fe.
Yo espero que una novela histórica, que leer un ensayo de historia pues es duro, te tiene que gustar mucho, pero si lo lees en una novela en la que te va contando otras historias, otros dramas, otros problemas que tiene la gente, felices y no tan felices, pues se hace más ameno. Entonces, conocer esa parte de la historia, yo creo... Doy fe también. Yo creo que era importante y era mi objetivo. Y el otro día me dijeron un piropo, me lo dijo una amiga, que me dijo que todo murciano tenía que leerse esta novela, debería leerse esta novela. Hombre, yo no sé si todo murciano... Bueno, hablando de spoiler, me has hecho un poquito de spoiler de cómo pensaba despedir el programa, pero bueno, sigue. Perdón, lo siento. Pero sí que es verdad que esa misma persona o alguna persona más que ya ha leído la novela me ha dicho: yo creo que nunca voy a volver a pasar por este sitio sin acordarme de tu novela y sin mirar al sitio que tú me indicas. Pues bueno, pues si consigo eso, no te digo nada. Pues objetivo conseguido. Pues así quería terminar yo recomendando que leyéramos la novela, pues sobre todo los murcianos, pero yo creo que la historia un poco trasciende incluso lo que es Murcia y su historia, porque hay una trama y hay una historia que es bonita de leer, pero evidentemente si sois murcianos tenéis que ver esto, tenéis que leer esto, porque si sobre todo os pasa como a mí, que de historia sabéis lo justito y no os vais a poner, como ha dicho Miguel Ángel, a leer un tratado de historia medieval, pues porque nos conocemos y sabemos que no lo vamos a hacer, pues aquí tenéis una manera indirecta de llegar ahí, además con una serie de historias de amor, de ambiciones, de tradiciones, así que os la recomiendo. La sangre del pelícano, ese libro que veis ahí, leedlo, porque vais a aprender historia y os lo vais a pasar bien. Nosotros lo dejamos aquí. Miguel Ángel, muchísimas gracias por venir. Un placer, muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Nosotros lo dejamos aquí. No os perdáis el libro y no os perdáis futuras ediciones de El disfraz de Polifemo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué haré si yo aparezco con diamantes en los dedos? Un disfraz